Hola a todos y bienvenidos a un nuevo podcast de Nanatsu Podcast o el podcast de los 7 pecados. Nos encontramos este día con mi amigo Lancelot, mi amigo Luma y un servidor Ghost. El día de hoy vamos a hablar de Coco, esta película que refleja en parte lo que corresponde a una de nuestras bellas tradiciones que se está presentando en estos días, específicamente el día 2 de noviembre, y refleja lo que es el culto o la celebración más bien del Día de Muertos. Esta es una película que está patrocinada, más bien este podcast está patrocinado por Creaciones Coral e Isis para sus fiestas, celebraciones, cualquier tipo de reunión social que usted guste. Tenemos estas fabulosas gelatinas con un contenido muy rico en cuanto a sabor y un estilo de creación muy bueno. Sí, entonces, les dejamos en la descripción la información de estas gelatinas para que se puedan comuníquense y puedan hablar para hacer sus pedidos. Tenemos de estos tamaños, que son tamaños individuales, tamaños un poco más grandes, tamaños familiares y próximamente, efectivamente, el tamaño jumbo, y próximamente tendremos adicionalmente más diseños y entre otras cosas. Esperen más sorpresas de Creaciones Coral e Isis. Recuerden que nada más va a ser por el momento en Puebla capital. Efectivamente, y de cualquier manera podemos comunicarnos a los enlaces que se encuentran o en su caso los números telefónicos para que de esta forma usted pueda disfrutar de una de estas bellas gelatinas. Continuando con lo que es este podcast, hablamos de, ahora sí que Coco y esta celebración del Día de Muertos. Si nos hacen el favor de escucharnos un poco. No, la señora guarda con canasta, miren. Hablando del Día de Muertos. Una maravillosa hojaldra, que es uno de los panes tradicionales que nosotros en lo que es México tenemos para este tipo de celebraciones. Este pan puede ser dulce o, bueno, pues dulce en el sentido de que tiene azúcar en la cobertura, o en este caso de manera normal, que únicamente tiene cierto cocimiento para que quede de esta manera como doradito en la parte de arriba. Entonces, estos tipos de panes son muy característicos de lo que es los altares del Día de Muertos. De hecho, en la película la van a ver bastante. Efectivamente, esos son una de las cosas bonitas que refleja esta película de Coco. Que este pan está hecho de huevo, harina, mantequilla, azúcar. La cruz simboliza realmente la tumba, se supone que es uno de los significados. Al principio, lo que es esta que parece una cruz, es una flor. ¿No es una cruz esto? No es una cruz, parece, bueno, sí. El diseño que tiene originalmente es una especie de cruz, y eso es lo que simbolizando la tumba, que es la tumba de las personas. Es una de las, bueno, ya sabes, entre cada familia hay sus tradiciones, sus creencias. Por ejemplo, en la mía lo que dicen es que la hojaldra, como tal, si te das cuenta, tiene una forma de tumba. La cruz representa las flores que se ponen en el altar, y la parte de arriba, que es la cabeza, es como representación del cráneo del difunto. Vean que tenemos esta belleza de tradición. Bueno, al menos creo yo que es una tradición muy bonita para poder compartir. Esta tradición no solamente aplica el día 2, es algo mucho más curioso todavía y un poco más profundo de lo que realmente la gente piensa. No es que sea un solo día. Nosotros tenemos la creencia de que en México los muertos nos visitan en estos días. ¿Y por qué decimos en estos días? Porque empezó desde hace 2 días, que sería el día 28, perdón, hace 3 días, 28, que es el día en que llegan primero las mascotas de las personas. Luego, conforme van pasando los días, va cambiando lo que es en este caso. Las personas mayores, los niños, las personas... los accidentados. Sí, las personas que... de los niños también que no fueron bautizados son incluidos. O sea, cada uno es en un día en específico.
pero sí va avanzando. Y el final, que es el 2. El día primero es Todos Santos. Exactamente, el día de Todos los Santos. Y el día 2 es Fieles Difuntos. Exactamente, En es este el día día que nosotros todos. vemos cuando se van. De hecho, está la tradición que, bueno, aquí en mi casa, en la suya, que realmente el 28, a partir del mediodía, es cuando se empiezan a recibir a los difuntos. Yo lo que tenía entendido, o en mi casa se me ha dicho en su anterioridad, es que los muertos llegan una vez que están puestos los altares, y estos altares tienen que tener la comida de las personas que más les gustaba en vida, o trata uno de que sea la comida que más les gustaba en vida. La gran diferencia, a lo mejor que yo no tengo con la película de Coco, es que decían que tiene que haber una foto o una forma de que haya para poder el difunto llegar al lugar, pero en realidad no, para mí no fue eso, sino que era, tienes que adornar con lo que es esta flor de cempasúchil, la flor amarilla, hacer un camino del altar hacia la entrada, sí. y ahí llegan lo que son nuestros seres queridos, los Son que ya recibidos se nos con el adelantaron. incienso también, eso es algo un detalle muy... Efectivamente, pero el incienso en mi caso era el último día que se aplicaba, los demás días la ofrenda ya tenía que estar lista con la comida y con la bueno, con lo que es. Con todo lo que se dio para... Sí, es que fíjate que es muy bonito, porque a pesar de que es una tradición nacional, cada persona lo hace de una manera distinta, como lo ponen sus padres. Eso es lo bonito, que tú puedes irte de casa en casa preguntando, y son diferentes las formas en las que hacen las tradiciones. Por ejemplo, en mi casa ahorita se supone que están los niños. Nosotros les adornamos y les ponemos juguetes. De hecho, ahorita pueden ver una fotografía de cómo está adornado. Y hay otros lugares donde, por ejemplo, yo veo que les ponen, además de los dulces, que también es representación de los niños, las calaveritas. Las calaveritas, exactamente, ponen calaveritas ya sea de azúcar o de chocolate. O de amaranto. De amaranto también. Yo las de amaranto no las conocía hasta ya después de cierto tiempo, pero las que siempre veía eran las calaveritas de dulce. Luego fueron como que cambiando por calaveritas de dulce y chocolate. Y luego ahora ya son con distintos sabores y de distintos tipos de elementos. Sí, inclusive ya hay hasta ofrendas pequeñitas de dulces. Está muy curioso cómo realmente todo va evolucionando. Y hay ofrendas que parecen como tipo nacimientos, que sí son así de calaveritas, muñequitas así pequeñitos y se ven muy padres. Efectivamente, es como nosotros queremos honrar la memoria de aquellos que están con nosotros, y aquí manejan una forma muy importante, o lo que nos dice propiamente hasta la propia película, lo que comentaba Lancelot, en este caso, que dice uno no es olvidado, bueno, o uno muere hasta que es realmente olvidado. Efectivamente, y cómo es olvidado cuando ya nadie lo recuerda, pero hay distintos motivos por los que no te pueden recordar. Claro está, como en la película, que ya una persona se vio que ya no le iban a recordar, que sería el abuelo. Vendría siendo bisabuelo tatarabuelo ya. El esposo de la bisabuela Héctor, Imelda, que es Héctor. Entonces, el papá más bien. no, porque es su esposo el papá de Coco. El papá de mamá Coco, pero era el esposo de la abuela Imelda, o la conocían como la abuela Imelda. El detalle es que se ve que él está perdiendo como la habilidad de permanecer en el mundo de los muertos, porque está a punto de ser olvidado. ¿Y por qué? Porque mamá Coco es la última persona que lo recuerda. Entonces, y ya es una persona de edad muy avanzada. Sí, por lo que nos cuentan, ya es una persona que tiene muchísima edad, pero es una mujer muy tierna. Nos van contando la historia hasta cierto punto la historia de la infancia, cómo fue difícil para ellos crecer, por el hecho de que no tenían al papá, pero tenían una idea o una concepción errada de lo que pasó con él. Esa es parte de la trama de la historia. Si usted no ha visto esta película se encuentra actualmente en Disney Plus, y la puede también encontrar en YouTube, contratar el servicio de renta o en su caso de compra. Esta película recomendada para toda la familia, una de las películas más bonitas, que creo yo que refleja una de las mayores tradiciones que tenemos. Sí, de hecho, somos muy representativos por el Día de Muertos, no solamente en Coco, sino que a nivel nacional, cuando tú le preguntas a alguien acerca de festejos, sale mucho a colación Día de Muertos. Y los extranjeros quedan maravillados con las tradiciones que tenemos. Generalmente por eso creo que también es como que una forma de destacar de las máscaras que traemos. Son de igual manera... por cierto, disculpen, les pego con la matraca en el hocico. No pasa nada, pero al final esta situación tiene que ver
muchísimo tiene que ver con la representación que tiene nuestro pueblo o el pueblo mexicano con lo que es la muerte. Y nosotros celebramos mucho esa situación Es eso, nosotros la no alegría. le tenemos miedo a la muerte, la celebramos. Ah, En ese aspecto. En esta celebración más que nada, Sí, en la celebración es el hecho de pensar o nosotros sentir que nuestros seres nunca se van, Exactamente. simplemente se adelantan el camino y entonces Y nos cuidan desde donde estén. efectivamente, y creo que eso es algo muy bello para representar en esta vida y en esta tierra. Claro. No Además de solo que eso, es no una- solo eso, también los catrines o las catrinas en este Claro. caso, el presupuesto no nos da para catrines, pero Próximo año. Hashtag pobres. hashtag, Próximo más año. adelante, si ustedes gustan, podemos nosotros buscar la forma para poder representar lo que Nos son esos ayudan. catrines. Los catrinas o las catrinas, que son básicamente, es como estos esqueletos en los cuales una persona se pinta para parecerse a uno de ellos y le agrega ciertos elementos artísticos. Yo he visto muchas catrinas que no solamente son como la catrina que tiene su sombrero y simplemente es como la calavera, no, sino que a veces tienen como ciertas marcas en la cara. Sí, es distinguen, como si estuvieran heridos de la forma donde fallecieron. Otras Algunos, opciones así, sí, sí, es como sí. que el tributo. Y también es curioso porque irónicamente la palabra Catrina se identifica hacia las mujeres, porque también tienes el Catrín, que es exactamente lo mismo, pero en la representación como hombre. efectivamente, entonces son estas representaciones en las cuales hasta hay desfiles que se hacen para... Y desfiles muy grandes también. Bueno, ahorita que pandemia no si no Pero fue anteriormente, posible, de hecho, pero pueden buscar en internet, en YouTube, y pueden encontrar los desfiles en la Ciudad de México, precisamente ¿En Puebla de también? Catrina, sí, claro. sí, El más grande es en México, eso sí no se lo no, quita, no, porque no hay realmente problema, pero- son muy grandes los desfiles, inclusive se han llegado a ver en otras películas como lo fue en James Bond, Yo digo, efectivamente, que demostraban como las ¿En escenas cuál en las fue? que estaba en la de Quantum of Solace, Ajá. creo yo, disculpen si no estamos Tengo que Sí, verla. con la tenemos que información. ver, pero está la referencia ahí. Sí, y no solamente en eso, sino en algunas películas, en algunas series o en estos videojuegos también que llega a ver, como por ejemplo en Mario, en uno de los últimos Marios, creo que fue Mario Galaxy 2, que representan cuando llegan a México, de repente llegan a una zona que es como puro desierto, cactus y muchas escenas en las cuales aparecen casas, que son como esas casas viejitas que nosotros recordamos, pero no solo eso, sino que los personajes parecen catrines. Sí. O sea, como que no es, a lo mejor uno que no conoce esta parte puede decir, hay una calavera, están representando como que los muertos o algo así. No, nosotros lo representamos así y de esa manera. ¿Y cómo lo Porque es felicitamos? una forma como de decir, sabemos que ellos ya no tienen el aspecto físico que tienen, entonces es como recibirlos de la misma manera en la que nosotros creemos que se encuentran. Claro. Esa es parte de la tradición. Bueno, ya nos extendimos hablando de lo que es Es una bella ya es tradición. porque realmente, Sí, claro. y- algún día vamos a dedicar un video completamente posteriormente a todo lo de las tradiciones y todo esto respecto a Día de Muertos, porque creo que se lo merece y será muy agradable. Y todo hablar sea de eso. posible con su apoyo. Efectivamente, Sí. no solamente es el hecho de desviarnos un poco, creo que esto lo hacemos en comparación con lo que es la película. Sí, La claro. película que es Coco. Más o Sí, menos, porque en la sí. película demuestran todo ese Sí, proceso que de lleva. hecho todo lo que estamos diciendo se ve ahí, se ve el colorido, se ven las flores, se ven las velas encendidas, se ven los altares, la comida que se le pone a los difuntos, generalmente El la molito. fruta, que ahorita es mucho lo más representativo, a pesar de que actualmente ya no, muchas familias ya no lo usan, una característica principal es siempre la fruta, inclusive a veces hasta el ponerle cierta fruta tiene cierta representación. O también si a la persona le gusta algún tipo de licor, sus cigarros, sí, claro. no sé, algún Tequila. tipo de pan. Y el Sí. cigarro, si era una persona que le Los gustaba El tomar, pulque. efectivamente, no. Esas bebidas, el pulque es representativo también de nuestro... mexicano. Bebida de los días nuestro- mexicanos. Sí, sí. Y es como verse reflejado en esas películas wow, es como algo muy grande. Sí, de Pero hecho- regresamos a la trama, que en este punto el camino que uno crea hacia la tierra de los muertos está representado como nosotros, como lo habíamos comentado, creamos un camino con las flores, que es el cempasúchil, que se dan en esta época también, y que llegan hasta el pie o el fondo de la casa o la puerta de la entrada para que de ahí se puedan meter los Puedan muertos, guiarse. ¿no?
efectivamente, pero en la película nos muestran de que esta flor, lo que es el cempasúchil, esa flor amarilla que crea un puente, es la que conecta la tierra de los muertos con la tierra de los vivos, efectivamente, ¿no? Entonces, aquí esta representación de cómo se ve la tierra de los muertos, de estas casas que tienen su colorido, creo que es algo muy, muy bonito al final. Es como una representación de lo que hay en el mundo de los vivos. Lo están tratando de representar de igual manera en la forma de los muertos, para que haya el contexto de que realmente es lo mismo. La vida de un lado o del otro es la misma. Sí, Si te das cuenta, es como que tratan de decir, a pesar de que ya están muertos, continúan teniendo una vida con sus familias, con sus amigos, se reencuentran y toda esta situación. Y hasta nos demuestran que los trámites burocráticos, ni muriendo uno se salva de ellos, pero... Se parecen a SAT a veces, pero bueno. Hasta que el SAT, pero sí es una situación en la cual uno se identifica en estas situaciones o estos puntos que dices, la familia es algo muy grande, se enaltece mucho lo que es este apoyo de la familia con lo que es la vida diaria, ¿no? O el apoyo que uno tiene, que llega a tener al final del camino con la familia, que es uno de los conceptos más importantes a mi parecer. Por ejemplo, que ellos son zapateros, o sea, todos aprendieron a ser zapateros como, bueno, por la necesidad que tuvieron en ese momento, por la situación de que no tenían para comer o no tenían para salir adelante, y lo que fue mamá Imelda, la que hizo el oficio, ¿no? Ella comenzó con el oficio y lo fue heredando. Es muy común que se dé esa situación, que si una persona llega a ser zapatero, relojero, le enseña a los demás hijos y aprenden el oficio de los padres. Porque al final de cuentas lo que buscan es que no quede sin el sustento de todos los días, que inclusive la misma película te la marca. Por eso ella se esforzaba tanto en ese oficio, para que su hija no tuviera ninguna no pasara precariedades. Exactamente. Lo que viene siendo mamá Coco. Y al final, pues, el estigma que le creó o le generó el hecho de la música, que era la música que tenían ellos, en cuanto al estigma que es, la música es mala, no debes de tocar música, no está bien. Y mamá Coco amaba a su papá a tal grado que la música le identificaba. Efectivamente, le recordó la música al final. ¿Por qué? Porque su papá le cantaba a ella, era algo bonito, y mamá Imelda demuestra que ella también es una excelente cantante, es como de... Todos, de hecho toda la familia tiene el talento musical, simplemente no los... No explota porque lo consideran como un tipo tabú. Exactamente, exacto, pero bueno, no es que toda la familia, porque nada más vemos aquí la mamá Coco y los que están ahí en lo que sería Héctor y mamá Imelda, porque ellos son los que cantan, y obviamente lo que es pero incluso la mamá Imelda en el más allá como que odia, entre comillas, la música por todo lo que pasó. Sí, efectivamente. Y si se dan cuenta, al final Coco, cuando fallece, llega al más allá como la mamá Coco. Y ahí esos pasos, como murió, se quedaron igual. Sí, es algo curioso. A mí me llama mucho la atención ese tipo de aspectos que manejan como el qué será después. Si tú terminas aquí y llegas a una vida posterior, ¿terminarías con la misma imagen o terminarías con la imagen con la que te sentías más cómodo? A lo mejor no es por otra cosa, pero creo yo, o siento yo, que en el punto en el que mamá Coco se sentía mejor, era como, ella siento mamá Coco. Sí, la abuelita, ya vi a mis hijos crecer, tengo a mis la protectora, efectivamente, sí, la que los dio, efectivamente. Y mamá Imelda, por lo que se cuenta, no se ve que ella haya fallecido joven. No. Entonces, ya falleció como de sus 35. De hecho, no dicen cuándo muere. Ella da la generación para poder hacer. Es que se ve, bueno, que está como Catrina, se ve, digamos, como joven. Efectivamente, ese es el punto, O sea, que pudo haber sido que ella se sentía más cómoda así, porque fue un momento cuando estaba en su apogeo, que era más vigorosa, que tenía mayor movilidad. La jefa de familia, la que mandó a todos, la que les enseñó a todos, la que al final fue la que pudo proveer a través de una idea, que fue ser zapateros, ¿no? Y entonces nos estamos viendo como el hecho de cómo terminas siendo tú al final de la siguiente vida es como tú te sentías más cómodo. A lo mejor es una teoría, ¿no? O yo, en lo personal, creo yo que eso es lo que yo vi reflejado. Cuando tú terminas en la siguiente vida, o por lo menos ahí lo que se en Coco, no es cuando terminas siendo joven
O y si viejo. eres joven o viejo, sino que como te sientas mal, como te sentiste, como la parte Por más, época, vaya. ajá, exactamente, Ujú. la parte más alta que tenías en vida, Pudo haber sido a los así 20, a terminas. los 30, cuando tú te sentías más cómodo, cuando te sentías en tu plenitud de vida. Sí. Que eso es más o menos a lo que se refiere. Ahora, también es muy importante pues, el aspecto en que el mundo de los muertos hace una mención curiosa, que no mueres si eres recordado. Aquí me da curiosidad porque si te das cuenta, quienes eran más recordados fueron las personas que marcaban historia dentro de Como lo que Ernesto fue de la Cruz, Ajá. digamos que yo siento que era como un tipo Pedro Infante. Sí, es una No, sí, referencia es una, clarísima a es Pedro una, Infante. es una referencia sí, efectivamente a Pedro Infante, pero es como una mezcla entre Pedro Infante y lo que es Negrete. Jorge Negrete. Negrete, claro. Estos personajes, por si no los conocen, son representativos del cine mexicano De la época de oro. en su época de oro. Ajá, efectivamente, que esta época de oro que es más o menos cuando estaba la televisión en Bueno. blanco y negro. Hablaremos después de eso porque es un tema interesante. Efectivamente, Sí, sí, pero sí, más o sí, menos sí. más o menos por esas épocas, Ujú. ya finalizando en esta parte, porque también lo que es Pedro Infante todavía protagonizó películas que estuvieron a color, y la última película que protagonizó estuvo a color, pero digámoslo así, en esta época que nosotros conocemos como el cine de oro, eso es donde se conocieron estos personajes Jorge que Negrete, eran Pedro Infante. eran cantantes, Ahora salió hasta Frida eran, Kahlo. eran Cantinflas. actores, eran, efectivamente, son personalidades y personalidades que el mundo reconoce a lo mejor A en nivel su... mundial, o sea, realmente ellos tienen el contexto de que si tú les mencionas el nombre, todo el mundo lo reconoce, porque al final de cuentas son parte de la cultura mexicana. Y dicen que los mexicanos somos tercermundistas y mencionas Pedro Infante, oh, Pedro Infante, macho mexicano, Es, Cantinflas. es donde perpetúan ciertos estereotipos, pero digamos Sí. lo que sí eran de esa época. En ese momento, en ese punto, los hombres se vestían así, actuaban de esa manera y bueno, ya Hay han cambiado las contextos cosas, ¿no? históricos que todo en su momento como lo Sí, fue. claro. Sí, Pero pero a lo que me refiero yo es que también no solamente de ellos, también veo personajes como luchadores. el Santo, el Los Demon, Todos ellos representados por esos algún son... personaje. Y ellos también participaron de lo que es esta época inclusive también fueron protagonistas Algunos, de ciertas sí. películas. Entonces por eso son Santo contra conocidos. demonios de Guanajuato. El Santo tiene demasiadas películas, pero creo que es uno de los personajes películas. más conocidas, efectivamente. Y esto es como la representación, precisamente los guiños que tiene hacia la cultura mexicana, o lo que Las nosotros Adelitas conocemos, también, mira. las culturas mexicanas, ¿no? O sea, Creo que le faltó salir a Capulina. No, No, Capulina no, pues no no, forma parte de esa época del cine de oro, entonces creo que estuvo... pero yo me refiero a no tanto a que salieran, sino a las referencias. Sí, 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 Por eso, exactamente. por eso mencioné nuevamente a las Adelitas, porque si te das cuenta, a pesar de que no fue de cierto modo un estereotipo, también son muy reconocidas dentro de lo que es Día de Muertos, Sí. porque al final de cuentas se les recuerda mucho, y eso es parte de la trama de esta película que les decía yo. Mientras más la gente te recuerde, como por ejemplo estas personas, No te vuelves famoso. que al final de cuentas nadie no. los olvida por lo mismo de que marcaron una historia muy grande en la cultura mexicana. Sí, con esto de la Cruz se quedan olvidando. Sí, no, inclusive ahorita a los niños les puedes preguntar por estos personajes y saben quiénes son. Algunos, Sí, algunos, mayoría, porque la yo creo que mayoría. a lo mejor Jorge Negrete, si le preguntas a un niño, no te va a reconocer quién es Jorge Negrete. Pero le preguntas por Frida Kahlo y te va a reconocer quién es Frida Kahlo. Y sí, Entonces, la que tiene Sí, la que tiene a una sola Pedro ceja. Infante. De hecho, Pedro Infante es más reconocido inclusive que Jorge Negrete. sí, Pero pero es es como... por esa situación. O sea, más que nada es ese punto que me gustó de la película. O más bien que me llamó la atención, no tanto que me gustó, sino que me llamó la atención que los personajes que vivían mejor, inclusive te lo muestran ahí, o tenían mayor reconocimiento, eran estos Sí, que personajes. se tenían acumulados todos los recuerdos. Claro, porque al al final de cuentas no eran recordados en un solo lado, Sí. eran recordados en varias partes de toda la Tenían como como tipo de especie de bodega gigante donde tenían todo guardado, todos sus regalos. Claro. Y los logros que hicieron en vida, las amistades que tuvieron, o sea, todo Eso eso. también lo fue que una cuenta. parte muy importante porque si te das cuenta, te estaban mencionando la parte donde está el abuelo de ¿cómo se llama? Miguel. ¿Héctor? De Miguel, Ya, Héctor, que es Héctor, y la diferencia que era con su contraparte, que era Ernesto de la Cruz. Ernesto de la Cruz. Ahí se ve como él estaba en decadencia por ser olvidado y él, por tener un reconocimiento que no era suyo, Lo mataba. estaba en el éxito, aparte, estaba en el éxito aún estando después de la muerte. sí, es algo impresionante y creo yo que al final pues da mucho el entender que
cuando prevalece la información o prevalece la verdad al punto máximo, pues uno se entera de que Ernesto de la Cruz no era más que Fue un un impostor. farsante. Efectivamente, bueno, digamos lo que pudo haber hecho mejor. ¿Por qué? Porque él tenía talento para musicalmente hablando, él tenía talento para cantar. Sí. Sí, No pudo- tenía talento para Pero escribir. Héctor hecho, no tenía talento musical, sí. pero él era el cerebro detrás de todas esas De canciones. hecho, si realmente hubiera compartido el crédito, no creo que hubiera cambiado su fama. Y está curioso, pero dicen que hay una teoría en la que cuentan o dicen que Ernesto de la Cruz estaba enamorado de Héctor y que por eso fue que lo mató, porque sería muy curioso que lo mate por una situación en la cual... No creo. Es Pixar, hijo, no te sorprenda cualquier cosa. Exactamente, Sí, sacan o sea, muchas sí, cosas Eso intensas. es como Ichiro ahora, aquí con Oda nunca se sabe, aquí con Pixar nunca se sabe. A veces que como terminan Sí, ligando sí. las cosas de una manera muy rara, pero dicen que es como una pequeña teoría que existe por ahí, por internet, Las en la teorías que dicen, Pixar. en la que dicen que por eso fue que no quiso que Y él se sí fuera. tiene Y sentido. cuando, sí y tiene cuando todo Héctor se sentido. va y quiere regresar con su familia, no lo deja él. ¿Por qué? Porque él estaba enamorado y no quería que volviera a un lugar. Pero y que obviamente fuera por feliz. mercadotecnia no sabemos que no lo iban a poder poner así. Esos son temas muy complejos. Y que, Como que ve- hoy en día la gente le espanta mucho. No, No, conforme Más van bien- avanzando las épocas, creo yo que estamos mejorando o estamos expandiendo un poco más la apertura que El tenemos problema es que se sobre vuelve muchos temas. un conflicto, porque a veces no es tanto un tabú, pero sí es un problema entre Un las poco que- delicado. Sí, es muy difícil tocar un tema porque al final de cuentas Y que mucha gente lo entiende. tantas posturas hay que no puedes satisfacer a ninguna persona con la postura que tomes. Ese es el Claro. problema. Sí, pero pues digámoslo, es solamente una teoría, ¿no? Sí. Y A ustedes no sé qué personaje les gustó más de la película. a mí me encanta Mamá Imelda. Ese es uno de mis personajes Los favoritos. alebrijes. Los alebrijes son una Dante, representación, el Xoloscuincle, una Ese fue el mejor representación personaje. de lo que son estos los guías, guardianes. Sí, los más que guardianes, guías espirituales hacia el mundo de los muertos. Se supone que esta es la función que tienen los alebrijes, pero allá lo representan como espíritus en los cuales la familia se fía, espíritus protectores, y precisamente por ello es que la representación de la familia, como lleva generación en generación, creo yo, termina siendo Es esa como un bestia guardián de enorme, ¿no? de toda la familia. Es Efectivamente. como el escudo, por así decirlo, de la... Sí, Así es, y creo yo que eso es como un pequeño detalle que a lo mejor yo noté o que pude ver, digo, a lo mejor entre más grande sea la familia o la familia tenga más tradición, el guardián se vuelve más grande. ¿Por qué? Porque Por ese como ahí está, tipo mira. gatote gigante con alas, no estaba Es que al impresionante. final de cuentas era por tanta descendencia que tenían y tanta familia que había. Y, cu- Por eso se y vuelve aparte, más grande. y cuando llega al mundo Porque real, es un gatito negro, güey. Es que al final de cuentas es lo que te tratan de dar a entender. Que mientras más grande sea la familia, mayor protección necesita. Claro. pero es que no sabemos exactamente, por eso digo yo, a lo mejor no es por el Es tamaño que de la al final de familia, cuentas- sino por la historia que tiene la familia. Hablemos ¿Por qué? de... Mira, Porque tiene te voy a decir algo. todo. Si una hablamos de los extensión. alebrijes, realmente tienen otro contexto histórico en lo que es México. Pero hablando ya de la interpretación, aquí le podemos dar muchas. No solamente la interpretación de guardianes. Es que ellos dijeron que son prácticamente los guardianes. Sí, sí, Nada. sí. pero aquí me refiero a que en el punto en que lo puedes interpretar de muchas maneras. El tamaño y esto, porque se dan esa libertad de dejártelo de forma abierta. Como te digo, a pesar porque de hecho, los alebrijes como tal no forman parte de nuestra cultura como tal de Día de Muertos. Sí, Sin embargo, efectivamente. es algo nuevo Se han ido adaptando. que se implementó exactamente. Es una tradición que sí tenemos, pero se Pero no acopló tenemos. realmente a la historia. Y es algo muy, muy curioso y muy bonito porque Sí. hasta te demuestran que un perrito que es como un perrito callejero que se encuentra este Son personaje Spink. Miguel en la calle, Sí. termina siendo un guardián. Sí. Entonces es como Se ve de chistoso. cualquiera puede ser un guardián, cualquiera. Nada más el detalle es que uno tiene que tener como la mente abierta para saber Claro. y Creer. confiar en estas criaturas Claro. que son puestas ahí para protección de nosotros, ¿no? Entonces es algo muy curioso, creo yo. También a mí algo que me gustó mucho fue la música. Ah, sí. Claro, Yo repito, como quiera que sea mi escena favorita fue cuando se pusieron a cantar la de Llorar. A mí, en lo personal, esa fue mi escena favorita. A mí la que de las que me gustó no fue ni Llorona ni Recuérdame, fue la de Un Poco Loco. Cuando está cantando En la el canción, escenario. sí, está curiosa. Bueno, cada quien tiene su Sí, sí, melodía favorita, sí. que le gusta. A mí
Llorona es la canción que más me encanta de esta representación, porque es como Creo que es de Chabela Vargas originalmente, Sí. ¿no? Sí, pero Chabela Vargas, un personaje que no nació en México y ella dijo, yo soy mexicana. Sí. Y dice, yo Y aquí en México la adoptó. O sea, no crees que no. Es que en México, hashtag México es corazón mexicano y creo yo que... I love you, México. Aquí creo si yo no que- eres, te haces mexicano. Claro. Te Es enamoras. curioso porque puedes amar la cultura o puedes simplemente pensar que es una cultura florida, pero al final no es como que odies el tipo de cultura. Sí. Pero lo curioso es que dice, Chabela Vargas decía, el mexicano nace donde quiere, donde se le antoja su chingada madre, ¿no? Disculpen por la Tal como lo la dice, palabra, o sea, pero sí, así, sí. así lo mencionaba, ¿no? Voy a decir, como bien dice, esa era su frase. Los mexicanos nacen donde se les da su chingada gana. Donde se sientan más felices. Y sí, efectivamente creo yo que el mexicano en muchos aspectos tiene esa situación de decir las tradiciones son algo que considera muy Y importante. defendemos bastante. Que porque- defendemos, digo, No, y más para el orgullo de un mexicano, no. es algo bueno, es algo bonito, es algo que me gusta compartir Y, también. y a veces nos gusta, y la verdad es que al mexicano le gustan sus tradiciones, le gusta compartirlas, le gusta que la gente Conozca. las conozca, Aprenda. las disfrute y las viva con nosotros. Sí, claro. Sí. Entonces, si algún día se encuentra uno en México que no que no sea mexicano en este Extranjero. bellísimo país, Vengan a Puebla. las culturas que pueden encontrar aquí, las diferentes formas en las que el mundo lo abraza a uno, creo yo que Y es toda la algo- gastronomía diferente que tenemos también es impresionante. Sí, efectivamente, es algo muy bello que puede uno probar y que al final creo yo no se va a decepcionar de todo lo que Claro. Claro, concuerdo con eso. Obvio, no todo es perfecto, obvio también va a haber puntos en los que uno no le guste, a lo mejor el tipo de comida o por el tipo de especias que uno come, pero creo O yo también en que los- siempre, Pero, ¿qué vas a- siempre, siempre va a ser una haber- buena experiencia. siempre va a llegar un punto en el que encuentre uno algo que le llame la atención de este bello país. Claro. Sea comida, sea cultura, sea sus personas, sus paisajes, tenemos de todo para poder sorprenderlos siempre y cuando ustedes se dejen Sí, sorprender. exactamente. Y bueno, ya como conclusión creo yo, terminando lo que es este Hablando episodio de de Coco, de bueno, Coco y nuestras tradiciones. creo yo, para mí, la música, la comida, las tradiciones es algo que creo yo vamos todos dentro. Sí. Y uno como Y se lucieron. mexa, creo yo, se ve y se enorgullece de ser representado en una película de este tipo. ¿Por qué? Porque Creo que ganó un Oscar también, ¿no? sí tomaron en cuenta, efectivamente, sí tomaron en cuenta de Lo que los es. detalles Se de lo que es. pusieron atención a lo esta- que es la tradición y la llevaron a la pantalla realmente. Bueno, lo adaptaron porque te digo que muchas cosas no Sí, son como son tan exactas, ¿no? alebrijes y todo eso, Sí. son pequeños detalles que no forman parte, pero al igual, a final de cuentas eso es lo bonito de las tradiciones, que van cambiando también y se van Se adaptando. ajustan, se adaptan, uno las ve diferentes y uno las lleva a cabo como uno las siente, ¿no? Entonces, eso es lo bonito, eso es lo bello y eso es lo que les invitamos a ustedes que también nos compartan sus tradiciones si es que no son de Claro. aquí y en su Lo caso ponen en la cajita de comentarios. también efectivamente en la Sí. cajita de comentarios nos pueden dejar también información de cómo ustedes ven la diferencia que vieron ustedes con la película Sus tradiciones, y ¿qué las tradiciones tradiciones que tienen, ajá, que no se representaron mejor en la película o que las ven diferentes, que cambiaron un poco Sí. en este punto al momento de ser reflejadas en la pantalla grande. tienen? Sí, precisamente. ¿Algo que agregar? Pues no, realmente que regresamos a lo mismo, es una excelente película para ver en esta época del año, para disfrutarla también, en compañía de toda la familia, porque además de eso nos hace sentir orgullosos, Claro, realmente. como todo buen mexicano. Claro, sí. Y pues a mí lo único que me queda agregar es que compartan el video si les gustó. Porque con su apoyo, créanos que va a ser algo muy muy impresionante porque podemos seguir haciendo contenido del que nosotros pensemos, del que nos dé sugerencias, sí, Sí, claro. efectivamente. Y cualquier comentario bueno o malo siempre va a ser bien recibido aquí en este canal. Y pues nada, compartan mucho con sus amigos, en todas sus redes sociales. Que también las nuestras ya están abajo en la descripción. Exactamente, aunque falta todavía un Instagram por poner, Que no queremos Pero- decir nombre de pero- luego. ¿verdad? Pero efectivamente Más pues, adelante. nos pueden encontrar en la parte de abajo y más adelante esperen más sorpresas. Estamos aquí con ustedes y los queremos mucho. Nuevos videos, Pues, próximas cosas ahí. Festejen muy bien estas épocas
con familia, coman mucho y Llévensela suave. definitivamente también no se empachen, pero con responsabilidad. Sí. Adiós. Pues, nos estamos viendo, nos estamos viendo en el no olviden siguiente dar episodio. like, Suscríbanse, compartir, suscríbanse, seguirnos. suscríbanse. Y nos vemos en la siguiente.